Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a estar analizando este partido Barcelona 1, Valencia 0 que se jugó esta tarde en el Camp Nou. Un partido que quizás no fue el partido que muchos nos esperábamos, al menos yo seguramente. Pero bueno, lo importante fue que conseguimos esos 3 puntos que nos dan esa ventaja de 10 puntos ahora mismo sobre el Real Madrid, a espera de que jueguen su partido hoy por la noche contra el Betis, pero la ventaja la mantenemos, entonces bien por eso. Y bueno, vamos a empezar con el mini análisis del partido. Bueno, la primera parte fue una primera parte que yo dividiría en 3 facetas distintas. La primera fase yo diría que duró unos 15 minutos donde el Barça y el Valencia se estuvieron atacando. Era un partido muy de ida y vuelta. Nosotros creamos mucho daño eh, eh, a través de nuestra banda izquierda, con Valde y De Jong. Valde prácticamente jugando de extremo, o como un carrilero súper rápido, que estaba atrás y a los 2 segundos ya se te ponía de extremo, ahí creando peligro con pases adentro muy buenos. Y el Valencia, más de lo mismo, pero desde nuestra banda derecha. Pero bueno, en esa banda derecha tenemos a Koundé y Araujo, entonces es imposible que pase nada por ahí. Y bueno, en el minuto 15 llega el gol del Barça. Y bueno, una jugada que empieza por nuestra banda izquierda con Valde, con Ferran, que por cierto Ferran se estuvo moviendo muy libremente atrás de Valde, atrás de Ansu y atrás de Rafinha durante toda la primera parte. Y me pareció muy buena primera parte de Ferran Torres. Y bueno, lo que decía, la combina Valde con Ferran, se la dejan a Busquets y Busquets centra el balón al área justo en el punto de penal. Rafinha la cabecea, imposible de parar para el portero. Un gol muy parecido al que hizo Rafinha contra el Cádiz, creo que fue. Y bueno, que estos centros que logró ser en la asistencia, ya Busquets había intentado un par. Y Busquets también intentó un disparo justo antes, porque el Barça se estaba dando cuenta que la defensa de ellos estaba siendo muy cerrada y que teníamos que romperla de alguna manera. Y De Jong también intentó disparar desde afuera del área. Entonces estábamos intentando buscar maneras de romper la defensa que no fueran simplemente darle la pelota a Valde o a Rafinha y que se entraran al área. Que eso me gustó mucho porque era algo de lo que yo venía quejando últimamente. Y bueno, a partir de eso, del minuto 15, empieza la segunda fase del partido, en mi opinión, hasta el minuto 35-37. Fue un control aplastante del Barcelona, que tuvimos el balón, pases directos, pases al área contraria, evidentemente, creando mucho peligro. Todos sobresalientes, todos los jugadores sobresalientes, excepto, en mi opinión, Sergi Roberto, que estuvo totalmente desaparecido. Pero un partido increíble de Ferran. Ansu Fati justo después del primer gol de Rafinha casi tiene el segundo. Luego muchos pases con mucho daño. Pero bueno, tuvimos oportunidades varias de sentenciar el partido o de al menos abrir la ventaja a dos. Y bueno, no las tomamos, pero y luego el Valencia vio esto y decidió salir adelante y enfrentarse a nosotros. Y lograron por los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte, nos encerraron atrás, pero no fue que nos crearon ese daño excesivo que nos podrían haber creado, porque ellos llegaban con sus extremos y luego centraban el balón, pero no tampoco eran centros tampoco fue que terminamos la primera parte pensando, uff, casi perdemos. Entonces, en mi opinión, una muy buena primera parte del Barça, que lográbamos llegar a los 45 minutos con esa victoria y con la moral muy en alto, porque estábamos haciendo un fútbol muy bonito, excepto esos 5 o 6 minutos de la última primera parte. Y bueno, empieza la segunda parte. Entra que sí por De Jong, que De Jong a mí me parecía que había estado jugando bien. Yo personalmente estaba de acuerdo con que se pusiera que sí, porque creo que se merece más minutos. Pero yo hubiera sentado a Sergi Roberto, porque en mi opinión no estaba haciendo el partido no, pues bueno, no estaba haciendo un partido de la clase o del nivel que estaba haciendo De Jong. Y yo en mi opinión, lo hubiera dejado de Jong y hubiera sacado a Sergio Roberto, pero bueno, Xavi sabe más que yo definitivamente. Y bueno, una segunda parte que empezó muy bien para el Barça.
seguíamos con como mismo habíamos hecho en eso entre minuto 15 y minuto 35 de la primera parte, atacando con pases directos, rematando. Tuvimos un par de corners y en una de esas ocasiones Koundé remata y un defensor del Valencia, no me sé el nombre, disculpen, le para el balón con la mano, muy claramente la mano entre fuera de la muy lejos del cuerpo, mano clarísima, penal evidentemente, el árbitro no dudó. Podía haber chequeado el VAR, sí, porque si se lo pedían tanto, pero ni siquiera se lo pidieron tanto porque era una mano muy lejana del cuerpo. Entonces, penal clarísimo en mi opinión, clarísima en la opinión de todo el mundo y pues no creo que haya mucha discusión en este penal. Y bueno, Ansu y Ferran lo querían tomar, no sabían quién de los dos los iba a tomar. Eso es lo que pasa cuando no tenemos a Lewandowski, que es el que lo tira todo. Y bueno, al final lo decide tomar Ferran. Que yo soy de la opinión que solamente debería tomar el penal el jugador que lo quiere tomar, no el jugador que dice el técnico. Yo creo que debería ser el jugador que se sienta que lo puede tomar. Entonces, por mí estaba bien. Si los dos lo quieren tomar, que lo tomen los dos. Si lo quieren tomar los 11 jugadores, cualquiera lo podría tomar. Pero bueno, terminó por tomarlo Ferran, que por cierto me gustaría saber si alguna cámara captó o alguien se dio cuenta o alguno de ellos dos se pronuncian sobre qué fue lo que se dijeron, porque no se veían que se estaban diciendo suerte que metas gol. No creo que eso es lo que se estaban diciendo. Y quisiera ver qué es lo que se están diciendo, porque la verdad es que ellos son dos jugadores muy claves, dos jugadores muy jóvenes, y no podemos empezar a tener ese tipo de problemas en la plantilla. Pero bueno, Ferran lo decidió tomar y un penal muy malo. El portero adivinó el lugar, también fue afuera, palo afuera. Entonces, bueno, nada más que decir. Mala suerte, mala suerte porque no es un problema de calidad, porque supongo que Ferran de 100 penales que tirará fallará 3 y bueno, justo falló este en el partido. Pero bueno, justo después de eso, Ansu Fati parece que tuvo un empujonzón en la moral y tuvo una ocasión muy clara con una pared con Rafinha justo después de eso, pero que fue el palo también. Entonces fue increíble eso, porque fueron dos palos del Barça en 2 minutos. Que bueno, terminamos el partido 1-0, pero si hubieran entrado en las dos ocasiones esas, en esos dos, esos 3 minutos, nos hubiéramos puesto 3-0. Pero tampoco podemos vivir el mundo que no, lo que hubiera pasado, lo que hubiera pasado. Pero no, justo después de eso, el Barça logra dominar unos 5 o 6 minutos más. Y luego, en un error de Koundé, el Valencia saca un balón en largo. Koundé lo cabecea hacia atrás, pensando que Araujo estaba atrás, pero Araujo estaba justo al lado de él. Y el delantero del Valencia, no sé si fue Hugo Duro o quién fue, va corriendo y Araujo evidentemente no le queda otra opción más que agarrarlo con las manos. Y último jugador, roja clara, en mi opinión. Lo siento mucho por Araujo, pues además lo vamos a perder para el partido contra el Athletic Club de Bilbao, que creo que además se juega en San Mamés, en un partido muy difícil, en un estadio muy difícil, y que nos van a faltar a muchos jugadores para ese partido. Nos va a faltar Araujo, nos va a faltar Pedri, nos va a faltar Dembélé, nos va a faltar Lewandowski. Pero bueno, ya veremos qué hacemos para ese partido. Aunque igual, cuando entró Marcos Alonso, en mi opinión lo hizo muy bien. Pero no, que me voy de tema. Eh, Roja de Araujo, y a partir de ese momento cambian a Ansu Fati, entra Marcos Alonso y a partir de ahí el Barça ya es un pollo sin cabeza. El Valencia empezó a tomar el balón, nos quisieron hacer presión alta, hicieron presión alta y quisieron imponerse a nuestro modelo de juego y lo lograron hacer. El Barcelona, como que hubo unas pequeñas fases donde el Barcelona intentó tomar el control del juego e intentó seguir con nuestro modelo de juego, pero fue imposible totalmente. Nos dominaron por completo. Y bueno, perdimos la presión que estábamos teniendo, entonces lo único que pudimos hacer fue encerrarnos atrás. Una jugada muy buena de Marcos Alonso, que cortó un pase, después le dio el pase perfecto a Rafinha, pero Rafinha se le hizo una pelota en los pies, como una bola en los pies como siempre. Que bueno, que había tenido una muy buena primera parte, pero ya después de eso
él junto con todo el equipo se vino abajo. Y bueno, a partir de ahí fue un partido de eso, que el Valencia nos encierra atrás, pero tampoco fue que nos crearon unas ocasiones muy, muy claras. Muchos centros, muchas jugadas perdidas que no llegaban en ningún lado, pero teníamos una buena defensa, estábamos defendiendo muy bien. Marcos Alonso estaba haciéndolo muy bien. Y bueno, en el minuto creo que fue sobre 79 80, hay una ocasión que el Valencia, o un jugador de Valencia, entra a nuestra área de penal por el lateral y que si él le hace un tacleo justo en el borde del área y el árbitro dice que no es penal muy claramente. Vi las repeticiones y en mi opinión si era penal, si era dentro del área, pero bueno, si el árbitro no lo vio o el VAR no lo vio, ya sabemos cómo funciona el VAR y cómo funcionan los árbitros, que siempre la hora de medir es equivocada, nunca es la misma. Pero bueno, siempre nos perjudica a nosotros y hoy afortunadamente nos ayudó y tampoco me voy a quejar. Debería haber sido penal, en mi opinión sí. Si hubiera sido penal, ¿me hubiera quejado? No. No fue penal, ok, tampoco me voy a quejar. No voy a alardear mucho porque podría haber sido y en mi opinión fue un poco injusto, pero si no le dieron el penal al Valencia, por mí bien, porque este tipo de partidos son los que pueden determinar una liga. Y bueno, perfecto, siguió el juego y ya los últimos 10 minutos del Barça encerrados atrás, muchos centros que no iban a ningún lado, entonces no hay mucho más que destacar de este partido. Eh, Al final también entró Alarcón, pero no lo pude ver mucho. Me hubiera gustado que Pablo Torre hubiera tenido un par de minutos para verlo. Creo que quizás pudiera haber jugado muy bien cubriendo el rol que estuvo cubriendo Sergi Roberto, porque Sergio Roberto estuvo el partido entero prácticamente y no creo mucho peligro ni muchas jugadas determinantes que pudieran haber marcado la diferencia del partido. Ansu Fati fue un partido un poco apagado, pese a un par de jugadas muy buenas que tuvo, pero fue un partido un poco apagado. De nuevo reiterar lo de Ferran, que me encantó mucho hoy, excepto el penal y una jugada que para salir de la presión él mismo en la banda le hace un centro a Ter Stegen, que es una locura porque es un balón súper alto en un partido a las 3 de la tarde con el sol en la cara. Una locura que le hagas ese centro a Ter Stegen que malamente la controló y la logró despejar mal. Y bueno, gracias a Araujo no fue gol. Y luego también una que quiero destacar, una ocasión que fue un poco más clara del Valencia, que fue un pase de la muerte prácticamente y que Christensen hace el tacleo de su vida y gracias a eso fue que la pelota no entró porque la paró por completo, cortando totalmente la línea de disparo. Entonces muy bien Christensen. En la defensa quiero decir que hoy todo es espectacular. No sabría Valde en esa posición de carrilero increíble. Es verdad que luego en defensa comete un poco más de fallos, pero es imposible pedirle que haga más cuando está haciendo esas carreras por la banda tan rápido. Me acuerdo también de una carrera de Valde que corrió por toda la banda y luego cortó hacia adentro y le dejó la pelota a Rafinha y Rafinha no la pudo rematar. Pero bueno, partidazo de Valde. Rafinha, buen partido. No fue un partido que él haya demostrado su capacidad de desmarcarse y su capacidad de regatearse a los jugadores, pero bueno, no lo venía haciendo, pero al menos marcó ese gol. Y bueno, no mucho más que decir. Ter Stegen bien, lo que pudo hacer. Y bueno, el partido como tal, como el planteamiento del juego, creo que estuvo bien. Quizás Xavi, si hubiera estado en el banquillo, pudiera haber hecho un poco más de cambio, pero entiendo que estando arriba en la grada era un poco más difícil comunicarse. Pero creo que dadas las circunstancias y dados el 10 contra 11 que tuvimos, creo que la manera que tomó el Barça fue, fue, fue la correcta, de decir, bueno, intentamos dominar, si no podemos nos encerramos atrás. Pero que sea distinto a lo que pasó con el Madrid, que en ningún momento intentábamos dominar, simplemente estábamos encerrados atrás y ya la piedad del rival y ver qué es lo que pasa. Bueno, pero los 3 puntos están ahí. Y bueno, y ahí ya veremos el siguiente partido en San Mamés cómo nos va. Espero que sea otra victoria.
También espero que el Real Madrid pinche hoy por la noche. Si lo hace, ya no sé si haré video o no, pero va a ser muy buena noticia para nosotros porque prácticamente eso nos da la liga, porque una ventaja ya de 10 puntos a tan solo 10 jornadas de que 10 11 jornadas de que se acabe el torneo es una ventaja prácticamente insalvable y va a ser un partido muy complicado para ellos también. También quería decir lo de Ilaix Moriba, que bueno, regresó al Camp Nou, un jugador que a mí siempre me gustó mucho en su momento. Lo odié muchísimo cuando se fue al Leipzig, pero bueno, regresó al Camp Nou y hubo una cosa que me gustó que pasara, que es que se dieran cuenta la diferencia de cuando él tocaba un balón y cuando lo tocaba Ansu Fati, cuando él salió y cuando salió Ansu Fati. Ansu salió y aunque él había tenido un partido muy discreto, todo el mundo le aplaudió Ansu. Cuando salió Ilaix, del que pudo haber sido su estadio, de que él pudo haber tenido la suerte de estar ahí, de que la gente gritara su nombre. Bueno, terminó siendo, lo silbaron cuando se fue. Entonces, bueno, que espero que eso les sirva de lección a muchos de los jugadores jóvenes y que vean que vean y que aprecien lo que tienen. Y bueno, no mucho más que decir. Espero que les haya gustado el video y bueno, adiós.